incluidos por derecho. El siguiente programa fue realizado en el marco del taller de radio del programa de extensión Educación en Contextos de Encierro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Les damos la bienvenida a Telarañas. Hola a todos y todas, tengan ustedes una muy buena tarde, bienvenidos a una nueva edición de Telarañas, Voces en Libertad. Estamos en la recta final del año y en el anteúltimo programa de este ciclo 2024. Como siempre tenemos mucha información para compartir con vos, buena música y la mejor onda para pasar esta calurosa tarde de lunes. Telarañas está realizado por estudiantes de UNICEN en contexto de encierro de los centros universitarios Alma de la Unidad 52 de Azul, el Centro Rodolfo Walsh de la Unidad 2 de Sierra Chica y Centro Manuel Belgrano desde las Unidades 7 de Azul y 38 de Sierra Chica. Te recuerdo que podés mandar un mensaje de WhatsApp a la producción de Telarañas al 2284-640469 y para volver a escucharlo tenés que ingresar en la plataforma YouTube en el canal de Radio Universidad. Hoy tenemos la palabra de nuestra querida amiga Analía Umpierres, doctora en Ciencias de la Educación, coordinadora general del programa Universidad en la Cárcel de UNICEN y directora del Núcleo de Actividades Científicas y Tecnológicas ESADIC. Justamente en la entrevista ella va a contar sobre las actividades que realizan en el núcleo de investigación y cuáles son sus miradas sobre el contexto de encierro. Para musicalizar el programa de hoy nuevamente tenemos Afuera del Casting, banda de rock nacida en Mar del Plata, que tuvimos el agrado de tener una entrevista con sus integrantes en agosto pasado y que hoy vamos a volver a escuchar. La presentamos nuevamente en La Vidriera del Rock. Dale. Ya comienza La Vidriera del Rock. Buenos días, estamos con Lolo del grupo Fuera de Casting. Como siempre, como primera pregunta, siempre nos interesa saber cómo pusieron el nombre o cómo salió el nombre. Bueno, nosotros la banda se conformó ya siendo todos medios grandes, todos más de 40 años. Y la idea de Fuera de Casting fue contar que todos habíamos querido tener un proyecto antes y no habíamos quedado en otros proyectos. Así que es un nombre un poco de risa y un poco criticando no haber podido destinar nuestro tiempo a la música. Así que llegó un momento donde dijimos, bueno, esto es prioridad y a pesar de haber quedado fuera de otros castings, ahora en este queremos estar adentro. Así que de ahí viene el nombre. Lolo, ¿desde hace cuánto tiempo están juntos ustedes? ¿Cómo se conocieron los integrantes de la banda? Bueno, inicialmente empezamos con un proyecto de amigos en donde la banda estaba conformado por 5 personas que éramos compañeros de la escuela. Empezamos, justo nos dio que ese grupo cumplía 40 años, así que cada uno hacía algún evento para festejar este 40 años, que en un grupo de un montón de personas que somos como entre 15 y 20 personas, ese mismo grupo de amigos, festejábamos nuestros 40, celebrábamos que habíamos llegado a los 40. Y decidimos armar una banda para poder tocar en cada uno de esos eventos. Posteriormente a eso, bueno, nos picó la locura de seguir con esta banda. Hacíamos covers y de los 80 y 90, que es una música que a nosotros nos influenció mucho. Y a partir de ahí decidimos seguir con esta banda, profesionalizarla y virar a una banda de canciones propias. Así que de ahí Fuera de Casting se transformó en una necesidad, casi en algo indispensable para poder expresarnos y poder contar lo que nos pasaba. Y esa banda que empezó haciendo covers para un grupo de amigos se transformó en una banda ya con más impacto y con una expresión un poco más de lo que nosotros estábamos viviendo. Así que cambió alguno de esos integrantes, de algunos de los chicos que por cuestiones personales no pudieron seguir, y incorporamos 2 personas ya con bastante más formación musical que pudieron levantar la vara y hacer la música que hoy en día hacemos. Así que es súper contento. Contanos quiénes son, si ya sabemos, todo el público sabe los nombres, y contanos también, calculo cuando dejaron de hacer cover, empezaron a conocer más propios, o el tema que los haya marcado como comienzo. Bueno, nosotros justo tuvimos este cambio durante la pandemia. Así que bueno, ahí en la pandemia siempre teníamos que ver cómo hacíamos para poder llevar adelante algo que es netamente la unión de un grupo musical, es la unión de las sensibilidades de cada uno y de las expresiones y de esta humanidad junta. Así que fue un momento difícil. Ahí fue donde la banda tuvo que virar en los integrantes. En la guitarra tenemos a Gastón Batisteza,
En el bajo tenemos a Patricio Zanardi. Yo estoy en la voz, hago algunas cosas con sintetizadores y con armónica, que soy Lolo. Y después en la batería está Walter. Y me preguntaste después... Un tema que los ha marcado cuando arrancaron. Hicimos uno de los primeros temas que se llama Último Aliento. Es un tema que dedicamos al tío de uno de nuestros integrantes anteriores, que falleció durante la pandemia. Estaba jugando al fútbol en una cancha junto a este que era uno de los guitarristas de la banda y murió ahí, jugando al fútbol con ellos. Así que fue una imagen súper impactante para ellos porque, bueno, no pudieron hacer nada básicamente. El tipo murió en la cancha y él durante la pandemia me contó esta historia y con la música que él compuso y la letra que yo hice fue nuestra como primer canción que nos marcó y que sentimentalmente nos empezó a unir. Qué fuerte, Lolo, esto, y qué bueno que hayan podido canalizarlo por medio de la música y que es una manera siempre de sanar y reparar un poco por ahí el dolor, ¿no? Bueno, vamos a... Sí, perdóname. Sí, la música creo que nos acompaña desde, no sé si no está desde antes de la humanidad, ¿no? Todo tiene música, la naturaleza tiene música, el agua tiene música. Creo que es algo donde uno se puede refugiar, incluso sin saberlo. Es decir, uno se puede sentar solo a escuchar el ambiente y ahí hay música, y después vinieron los tambores, y después vinieron las cuerdas y los vientos, y la humanidad creo que todo el tiempo se acompañó de la música y pudo encontrar en la... Perdona, Lolo, y también la música, el hombre se adueñó de la música para comunicar, eso fue fundamental también, comunicar sentimientos, momentos, vivencias, entonces bueno, llegó la música a ser lo que soy, ¿no? Sí, creo que no la podés esquivar otros estímulos, pero no sé si podés esquivar la música, está en todos lados. Sí, totalmente. Y vos hoy mencionabas, Lolo, tus influencias musicales o tus gustos, que nos marcó fuertemente, obviamente, la música de los 80. ¿Quiénes son tus mayores influencias musicales? Bueno, tendría que dividirlo como entre diferentes etapas, ¿no? Porque uno va cambiando y va pasando y demás. Yo me acuerdo de tener muy marcado cuando era chico lo que escuchaban mis papás. Así que toda mi infancia, yo me acuerdo que he escuchado Perales, El Paz Martínez, mi viejo escuchaba Phil Collins, Genesis. No sé, después hubo una época donde escuché los primeros discos de Luis Miguel, y se escuchaba un montón eso. Hasta después de empezar a tomar decisiones ya con 12 años por ahí, nací en los 80, así que ya al principio de los 90 empecé a escuchar los MTV Unplugged y todo lo que venía con MTV. Me acuerdo, los domingos había un ranking de eso, donde uno podía ver en MTV lo mejor de la semana. Y ahí pude ver Nirvana, pude ver Bon Jovi, Guns N' Roses. Empezaste a escuchar música y dale. Bueno, antes la escuchaba, pero era lo que me escuchaban. Claro. Y después empecé allá a elegir. Me acuerdo, a Barajame de Ilya Kuriaki. Eso estaba en ese ranking. Por lo tanto, te puedo decir que esa eran música... unos visionarios. Fueron muy visionarios ellos siempre con la música. Sí, bueno, Ilya Kuriaki, yo he visto entrevistas, te lo dicen que iban a Estados Unidos, que mucha de la música era lo que le decían hoy en día los samples. Ellos se robaban pedacitos de otros, pero no solo ellos, todos. El otro día vi también que Charlie tenía cosas metidas de James Brown en alguna de sus canciones. La música, hoy en día uno puede decir la chorea o es su influencia. ¿Qué le vas a hacer? Es lo que vos viste, es lo que a vos te gusta, lo que se te metió. Vos vas a reproducir, vas a hacer la interpretación de lo que escuchaste. Y después vino marcado, ya como a los 15, Los Redondos, Charlie, Fito. Y ya a partir de ahí me acuerdo de haber llegado, yo soy médico, así que a los 17 años, como en mi ciudad no había facultad de medicina, me fui a La Plata. Y ahí en La Plata ya me agarró otra etapa de rock, que fueron Los Piojos, que fue... Intoxicados y Viejas Locas con el Piti,
y un poco de Guasones, que es banda platense. Así que ya ahí entré como en un rock más barrial, y la 25, la Berizo, yo qué sé, ya un rock en español más de barrio. Lolo, contanos, calculo que han tenido algún show relativamente masivo. ¿Cuál fue nos podés contar que fue el que tuvieron más interacción con la gente, el que les pegó más, el que más les gustó? Bueno, este año tuvimos un par de shows este verano lindos, porque entramos en un circuito como de fiestas provinciales y fiestas nacionales. Tocamos en la fiesta de la cerveza Santa Clara, en la fiesta del potrillo en Vidal y en la fiesta de la papa de Otamendi. Otamendi es una localidad cerquita de acá de Mar del Plata. Y ahí hicimos un show muy lindo, tocó Caligaris ese mismo día, y debemos haber tocado como para 8.000, 10.000 personas. Estuvo súper lindo porque el público tuvo un montón de conexión. Es difícil cuando uno es una banda donde la gente no conoce sus canciones, lograr una conexión. Necesita de la predisposición del público sí o sí. Dale. Y Otamendi, puntualmente el público, por algo, tuvo ganas de conectarse con nosotros. Nosotros decimos que es por nosotros, ellos dicen que es por ellos. Es por los dos, pero logramos tener una muy linda conexión a pesar de no conocernos. Por lo tanto, para nosotros hoy en día ese es como nuestro show más lindo, porque tuvimos mucha afluencia, pero también porque la conexión fue bastante genuina. Así que podríamos decir que ese es nuestro mejor show hasta ahora. Buenísimo, Lolo. Ya estamos pasando ya más de la mitad de la entrevista. Pasamos al ping-pong para conocerte un poquito mejor. Te tiramos unas preguntas medias rápidas y así nos vas contestando. ¿Cuál sería tu canción favorita? ¿La que grabaste o algo que hayas escuchado? Bueno, nuestra última canción que grabamos, que se llama Calmar tu Sed, creo que es mi canción favorita hoy en día de la banda. Es bastante igualmente lo que a uno le pasa es que se va conectando siempre a veces con lo último. Pero bueno, te digo esa, Calmar tu Sed. ¿Algún lugar al que te gustaría viajar para hacer un show? Bueno, me gustaría viajar a Sierra Chica para hacer un show. Estamos en eso, Lolo, estamos en eso. Vamos a ver si lo podemos lograr. Vamos a ver si lo podemos lograr. Vamos por eso. Dale. ¿Cuál es tu opinión sobre el estado actual de la industria de la música? Bueno, creo que hoy en día la música argentina se exporta como ninguna otra época al mundo. O sea que si me preguntás sobre la industria musical argentina, me saco el sombrero en el hecho de cómo han logrado la trascendencia a todos los países. Así que en eso me parece que está espectacular. Después, con respecto a si me preguntás qué pasa hoy en día con las plataformas y demás, bueno, en eso no estoy del todo de acuerdo. Me parece que las plataformas encontraron dar una vidriera a los músicos muy grande, pero a su vez también se quedaron con todo. Así que hoy en día, si antes pensaban que las discográficas eran malas, con cómo hoy un artista percibe regalías por su música, hoy en día es casi nulo. Solo perciben los mainstream y todos los demás estamos en las plataformas para poder mostrar la música. De ahí plata no hay nada. O sea que en ese aspecto me parece que se deterioró. ¿Cómo crees, Lolo, que te ve el público que no es de tu edad? Bueno, qué pregunta difícil. Nosotros igualmente creo que nos mostramos, por lo menos en redes, muy genuinos. O sea que por ahí el público que no es de mi edad me vea como un viejo choto. Pero la realidad, bueno, es lo que somos, yo qué sé. Hacemos lo que nos gusta, nos mostramos haciendo lo que somos y no podemos manejar lo que el otro opine o lo que el otro le guste. Nosotros manejamos lo que nos gusta a nosotros. Y después lo que se ve es lo que hay. Tenés razón. Excelente. Contanos así, bueno, medio rápido, una canción, si alguna vez le hiciste una canción a alguna novia, algo, como más o menos sé que escribís. Canción así como a novia dirigida, no. Sí, creo que las canciones que hacemos tienen cierta inspiración en cosas que nos pasan, pero después tratamos de no cerrarla. Tratamos de que la canción, digamos, como para darte un ejemplo, si vos cantás Rosa, Rosa, como cantaba Sandro, le estás cantando a Rosa. Y es difícil que después Marta se identifique con la canción. Tenés razón. No la cerramos, tratamos de que sean abiertas. Incluso el otro día hablábamos con los chicos de la banda y yo ahora trato de que canciones que hago no decirles ni para qué las hice. Entonces les preguntaba, ¿y ustedes para qué les parece que esta canción va?
y me daban 4 respuestas distintas. Claro, para que no Entonces, esté encasillado en nada. Bien, se entiende, claro. menos les voy a decir por qué la hice. Porque a cada uno de ustedes les pegó distinto y a mí eso me encanta. No quiero que vivan lo que yo viví. Quiero que vivan lo que ustedes quieran con la canción que escucharon. Es un viaje. Está buenísimo, está excelente, me parece buenísimo lo que haces. ¿Y algún lugar al que te gustaría ir de gira en el futuro? Bueno, me parece que, soñando, ¿no? México es un lugar dentro del habla hispana con muchísima gente buscando música en vivo. Hay mucho show, la gente está muy predispuesta y abierta a ir a ver constantemente bandas que se presentan, así que creo que México sería un lugar al que soñaría ir. Contanos un artista con el cual, o sea, tu artista favorito, en la música por supuesto, y una banda que te gustaría colaborar o te gustaría participar con él en un show. Bueno, es difícil porque son un montón. Uno, soñar. El más grande. Y yo creo que Fito Páez, si tuviera que decir, me parece que Fito Páez. O sea, es un tipo que a mí me influenció. Yo me acuerdo de haber tenido, ponele como decirte, 14 años y haber ido acá en Mar del Plata. Había un lugar clásico que se llamaba el Superdomo. Y fui a ver la gira El Amor Después del Amor, de Fito Páez. Y 30 años después la hizo nuevamente. Y las canciones son espectaculares. Fue un discazo. Así que iría por Fito Páez. ¿Un artista favorito? Artista favorito. Bueno, en una vida, en 44 años. Supongo que Los Redondos. Lolo, para ir cerrando, ya estamos llegando al final. Contanos, hincha de qué equipo sos, Alvarado, ¿no? De Boca. Ah, bien, porque algunos me dicen el del lugar, Alvarado de Mar del Plata, era lo más convencional, lo que seguramente iba a escuchar, pero no, bien de Boca. Lolo, la verdad no te quise sacar el tema del tema de la cárcel porque íbamos a hablar todo el día con respecto a eso, entonces se nos iba a ir la entrevista. Te agradecemos muchísimo y bueno, te agradecemos todo el grupo, la buena predisposición como siempre y bueno, nos vamos a quedar en contacto para ver si ese deseo tuyo lo podemos hacer realidad. A nosotros nos interesaría muchísimo poner de ambos lados para que puedan estar acá y poderlos conocer en persona y que ustedes también darnos toda su música a todo este grupo de gente. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer poder haber estado esta mañana charlando un rato con ustedes y obviamente que vamos detrás de eso, que es algo que nosotros tenemos como un pendiente entre la banda, que sería un espectáculo poder lograr. Gracias, Lolo, y vamos a decretar un Vive Latino para vos en México. Los mejores deseos para ustedes. Ojalá que se dé. Así pasaba fuera del casting en la vidriera del rock, buena banda, buena música y muy buen programa el que tenemos. Acordate que podés comunicarte con nosotros al 2284640469 y también volver a escuchar Telarañas en YouTube en el canal de Radio Universidad. Vamos a escuchar ahora sí una entrevista con alguien que para mí es un verdadero gusto presentar en Telarañas cada vez que participa con nosotros. Hablo de Analía Umpierres, doctora en Ciencias de la Educación, coordinadora general del programa Universidad en la Cárcel, del cual dependemos los estudiantes en contexto de encierro de la UNICEN, y directora del Núcleo de Actividades Científicas y Tecnológicas ESADIC. Particularmente de las actividades de este núcleo de investigaciones que viene a hablarnos Analía hoy, como por ejemplo educación superior, prácticas socioeducativas y acceso a derechos, acceso a la justicia, políticas de inclusión, arte y producción cultural, entre otras. Vamos con la primera parte de la entrevista, dale. Seguinos en Facebook, telarañas.voces en libertad. Buenas tardes a todas y todos. En el día de hoy entrevistaremos a la señora Analía Umpierres, magistrada en educación, coordinadora del programa Universidad y la Cárcel, Secretaría de Extensión UNICEN y directora del Núcleo de Actividades Científico-Tecnológicas NACS. Buenas tardes, Analía. Nos gustaría que nos cuentes un poquito sobre lo que es este núcleo de investigación de estudio de sociedades, accesos a derechos y cárceles. Bueno, buenas tardes. Un gusto volver a este programa tan querido. Por ahí es interesante explicar, sobre todo para quienes nos escuchan, que no son de la orden de la academia o son estudiantes que por ahí no han incursionado en la investigación, contarles que la tarea de los docentes también incorpora actividades de investigación. Para eso existen áreas específicas dentro de la universidad y dentro de lo que fue el Ministerio
de Educación, hoy ya no lo es, o también organismos específicos como el CONICET o la SIC, que es de Provincia de Buenos Aires, que son organismos que promueven la investigación científica de la universidad. Entonces, dentro de la universidad existe la posibilidad de que investigadores nos nucleemos justamente a través de grupos que trabajamos sobre temáticas específicas. En nuestro caso, nosotros empezamos como docentes y extensionistas en cárceles. La investigación se hizo parte y necesidad de nuestro trabajo, sobre todo pensando en reflexionar sobre nuestras prácticas, y a partir de ahí nos conformamos en un núcleo de actividades científicos, tecnológicas y artísticas, este que mencionaba Pablo recién, que principalmente reúne trabajos que reflexionan centralmente sobre las prácticas que los que trabajamos en cárceles hacemos y producimos conocimiento que se pone a disposición de la sociedad para mostrar aspectos que no se conocen o no se visibilizan, especialmente centrados en la educación superior, es decir, esta experiencia de trabajar en carreras de grado y de actividades extensionistas, como son los talleres que ofrece la universidad dentro de la cárcel. Hace poco, en el último proyecto, incorporamos la mirada sobre la comunidad específica de Sierra Chica para ver el impacto y el alcance que tiene la presencia de las cárceles para la comunidad, para la localidad, que es una localidad pequeña, que en su seno tiene 3 cárceles. Entonces nos interesaba también ver qué alcance tiene la presencia de estas unidades penales en la vida de la gente de Sierra Chica. Ana, ¿hace cuánto que se formó este núcleo de investigación? Bueno, el núcleo es de reciente formación, tiene 2 años, pero nosotros comenzamos en 2018 presentándonos a proyectos, que eran proyectos anuales, que en ese momento eran proyectos de investigación aplicada. Entonces el grupo se fue conformando de 2018 en adelante y en algún momento entendimos que estábamos maduros y maduras como para conformarnos ya en un grupo de investigación más formalizado. Entonces hicimos presentaciones que fueron, de largo tránsito porque los procesos en la universidad no son tan rápidos y terminamos siendo aprobados, si yo no me equivoco, en marzo del 2020, finales de 2022 o principios de 2023. Por lo tanto, podemos decir que llevamos 2 años netos de existencia. Sabemos que el núcleo se conforma con profesionales de distintas disciplinas. ¿Nos puedes contar quiénes la conforman? Sí, es una particularidad porque en general no se da esta situación. Los núcleos son de personas de una facultad, si uno mira el NURES, que es un grupo histórico dentro de la facultad, o el INCUAPAC, o si miramos el IFIPRAC, que son grupos de la Facultad de Ciencias Sociales, tienen un núcleo de personas que son propias de la facultad y eventualmente algún externo, o un asesor externo, o un investigador de otra facultad, o algún tesista que uno dirige de otro lugar, pero no, en general son de la misma unidad académica. En nuestro caso, como la experiencia de cárceles viene siendo gestada por personas de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Humanas, de la Facultad de Artes y de Sociales, nuestro equipo está conformado por docentes de las distintas unidades académicas, por lo tanto es un núcleo regional. De nuestra facultad lo conforma Luis Scipioni, Magalí Coronel y yo. En su momento estuvo Rosana Sosa también, pero hoy está como colaboradora nada más. Desde la Facultad de Arte está Claudia Castro, de la Facultad de Derecho está Tomás Pupio, y de la Facultad de Ciencias Humanas está Erika Lanzini, está también Ana Urdampilleta, y hay colaboradores y colaboradoras. Para ser investigador tenés que ser docente con un cargo mayor de una simple. Entonces allí tenemos como colaboradora a Magalí Coronel, que es de Sociales, a Juan Pablo Palmieri, que es de Sociales, a Yemina López, que es una graduada de Comunicación de La Plata, y a Mercedes Giordano, que es de Trabajo Social de Humanas, pero que no tienen, ninguna de estas 2 chicas tienen cargos dentro de la UNICEN. Sin embargo, son colaboradoras y son participantes activas de nuestras actividades, tanto en la cárcel como fuera de la cárcel. Ana, nos gustaría saber particularmente cuál es el enfoque que se le busca dar a estas investigaciones y si nos puedes contar qué es lo que se intenta visibilizar desde la UNICEN sobre lo que son las unidades penales específicamente. Bueno, en principio puedo hablar más de mi propia producción, pero podemos pensar en la producción ajena. Lo que para mí es muy importante es
primero, como decía hoy, pensar en la práctica, y a mí, digamos, la tarea de gestión me llevó a interrogarme muchas cosas, a no entender situaciones que uno no comprende qué está pasando en determinado espacio, y claramente la investigación lo que te ayuda es a poner en palabras y a buscar conceptos que te permitan entender. Entonces, esa fue la manera que yo encontré para empezar a entender cómo llevar adelante los centros, por ejemplo, ¿sí? Entender la gestión del centro me obligó a pensar y producir conocimientos sobre cómo funcionan los centros. Por eso mucho de mi trabajo refiere a estos intercambios, discusiones, a la indagación acerca de cómo entender la dinámica particular, más allá de lo común, que tienen los centros universitarios. Pero también una demanda que nosotros tenemos permanente es ¿para qué la universidad tiene que ir? Porque esto implica recursos. Entonces, lo que nosotros le queremos mostrar a la propia universidad, a la sociedad en su conjunto, a los organismos del Estado, que la presencia de la universidad en la cárcel tiene un sentido y vale la pena sostener, que no se mide por graduados, sino que entendemos que las personas que tienen oportunidad de pasar por la universidad, de estar en la universidad, de hacer universidad, cambian subjetivamente, se generan otros modos de pensar la vida, el mundo, su propia vida, a revalorizarse como seres humanos, a reencontrarse con su propia interioridad. Y esto sucede tanto con las personas que estudian una carrera como aquellas que hacen algunas actividades artístico-culturales que se producen en las aulas o en los espacios de la cárcel. Sobre todo pienso en la cárcel de mujeres, que no sucede en el aula, sino que sucede en el Zoom, pero que es la universidad la que está ahí. Entonces queríamos mostrarle a nuestra universidad, a nuestros colegas, a otros y otras que tienen muchos prejuicios y que consideran que es un derroche de dinero público estar ahí, que esto vale la pena. Entonces nos preguntamos acerca de cuáles son las trazas, cuáles son las marcas que deja en las personas estar en la universidad, ya sea como alumno o como tallerista. Y luego nosotros hicimos un censo para mostrar datos concretos sobre, bueno, estas personas tienen estas condiciones cuando llegan, y a veces la oportunidad de ir a la universidad solo se dio porque estaban presos o presas. No había oportunidades antes. Fíjense lo importante que es nuestra presencia acá. ¿Llegamos tarde? Sí, llegamos tarde. Podíamos haber estado afuera. Ahora estamos acá. Vale la pena. Y esto que hacemos no importa para nosotros, insistimos mucho, y esto es una perspectiva que la Facultad de Ciencias Sociales la tiene bien clara, no es lo cuantitativo lo que rinde, sino lo cualitativo. Hablamos de seguridad social y esto es una intervención por la seguridad de la comunidad. Las personas que tienen oportunidades educativas y en una perspectiva crítica realmente construyen modos de ver el mundo diferente. Y en eso estamos convencidos y convencidas, y nuestras investigaciones apuntan a eso. Ana, discúlpame, en base a esto que vos estás comentando y vos decís, llegamos tarde, sí, llegamos tarde, pero bueno, estamos en este momento hoy y es bueno que la universidad se haga presente dentro de la cárcel. Nosotros coincidimos con vos en eso como estudiantes universitarios privados de libertad. ¿Vos creés que el fin de estas investigaciones a futuro pueden cambiar eso? ¿Se puede llegar más temprano que tarde con el resto de la población en base a los resultados de estas investigaciones? Yo creo que nosotros podemos llegar a incidir en las políticas públicas. Podemos, y por eso, digamos, aquí traigo a colación por ahí algo que ya en estos programas es algo conocido, que es la red de universidades que trabajamos en contexto de privación de libertad. Uno de los objetivos primordiales de la red, y ya no a modo individual, no este núcleo, no esta facultad, esta universidad, el conjunto de universidades trabajamos para impulsar reformas, impulsar sensibilidades, impulsar acciones políticas, básicamente, que es lo que hace falta, de otro carácter, que no sea punitivista. Entonces, entendemos que hay circuitos que son académicos, que es por donde por ahí mayormente transcurre nuestro trabajo. Estamos muy enfocados hoy en que esto tome el carácter, y en esto está trabajando con mucha insistencia Juan Pablo Palmieri, que es parte del equipo, pero además transitó la cárcel, de que hay que hacer comunicación pública de las ciencias, no solo producción de materiales que circulen dentro de la academia, sino que hay que saltar el muro de la academia, no ya el de la cárcel, para que la sociedad en su conjunto se sensibilice, comprenda, revise esa perspectiva punitivista que nos ha construido
la historia, digamos, de exclusión, de racista, sexista, machista que tiene nuestra sociedad y que tiene sobre determinados sectores una condena social que no importa lo que pase en el medio, que se sostiene más allá de las transformaciones que las personas produzcan en sus vidas. Entonces, no sé si nuestras investigaciones en particular, el conjunto de investigaciones y la presión que podamos hacer hacia arriba en términos de modificar las políticas públicas y la construcción y lectura social sobre la cárcel, y el sentido de la cárcel. ¿Para qué la cárcel? ¿Para qué el encierro, este encierro que es solo depósito o intenta hacerlo? Nosotros discutimos eso, que solo intente ser un lugar galpón en el que se tira a la gente, que sea un lugar realmente que si tiene que ser y tiene que existir la cárcel porque no se inventó otra cosa, si esto tiene que existir, digo, también hay toda una línea que va a discutir la existencia de la cárcel, por lo menos trabajar por el antipunitivismo y porque se vean que las posibilidades, cuando no estuvieron antes, también afectan y conducen a la cárcel. Eso nos parece muy importante y bueno, sería muy valioso que las universidades tuviéramos más trabajo en territorio, no solo en la cárcel, en los barrios, en las comunidades, en todos los lugares donde hay una necesidad social, que haya proyectos de intervención social. Hay algunas acciones, no las suficientes y necesarias para mi gusto y entender. Ana, nos contabas un poco, ¿no? de las transformaciones que se producen en las personas privadas de libertad una vez que empiezan a transitar en la universidad o los estudios superiores. ¿Ustedes como investigadores tienen alguna manera por ahí concreta de saber cuál es el sentir de estas personas privadas de libertad al momento de ser investigados o al momento de ser de alguna manera objeto y sujeto de estudio? En general, nosotros tratamos de que sean sujetos de estudio. Es decir, nunca vamos a tratar de sonsacar el conocimiento de los otros y las otras. A veces suceden cosas, frases o situaciones, y yo le comentaba a Pablo, justamente, bueno, me pasó con un intercambio que tuvimos informal en un traslado que a mí me hizo pensar muchísimo, algunas palabras que él decía respecto de su sentir sobre el centro, desencadena la posibilidad de pensar algunas cosas. Ayer hablábamos con John Galindo, nuestro investigador visitante, justamente, él nos hizo una reunión para el grupo de investigación, nos presentaba la investigación Acción Participativa y hablábamos al respecto. Ustedes todos han tenido oportunidad de pasar o de conocerlo, o por lo menos en las unidades de aquí, pero ayer sí lo que tuvimos porque estuvo muy poquito tiempo, fue por eso que priorizó las unidades de Sierra Chica, que son más accesibles para nosotros, a acompañarlo. Y en realidad sí reflexionábamos sobre esta otra oportunidad, otra ventana vinculada a la investigación más participativa. De algún modo, por ejemplo, el material que se hace para el curso de ingreso sí tuvo un inicio como de ida y vuelta en sus primeras fases, donde los propios estudiantes fueron marcando el ritmo de producción sobre qué debía tener ese curso con el preingreso. Lo que ayer revisábamos no hay nada sistematizado acerca de ese proceso, que hablábamos con Luis Scipioni acerca de esa necesidad de convertir de eso en un material escrito que diera cuenta del proceso, y ahí sí la sistematización se convertiría en un material de investigación. El material hecho es el material hecho. La sistematización de la experiencia sería la investigación, ¿sí? Es como que son dos momentos, y sucede muchas veces que el trabajo es un trabajo muy demandante, estamos en muchas tareas. Sí, por ejemplo, en la construcción del censo, en ese momento participaba también otro chico, Máximo, que estaba en la unidad, primero estuvo en 38, después estuvo en la 7, y Juan Pablo estaba como también estudiante privado de libertad, y la grilla del censo la armamos colectivamente entre todos los integrantes del grupo, incluidos los estudiantes privados de libertad que participaban del núcleo, que nos decían, no, pero habría que preguntar esto, que nos fuimos de mambo con muchas preguntas porque eran cosas que ellos querían que se viera, por ejemplo, si recibías o no recibías encomienda, si tenías o no tenías, qué te mandaba tu familia, digo, cosas que para nosotros no eran relevantes pensando en la educación,
Sin embargo, para los estudiantes privados de libertad, por ejemplo, ¿cuántas camas hay en tu pabellón? ¿No? Era una pregunta que, bueno, a los fines de nuestro censo no era un tema central, pero que sí era algo que ellos querían visibilizar a la hora de hacer ese censo y publicar resultados. Y ahí sí fue un poco más, si yo diría, participativa la construcción de la planilla. Lo mismo que en lo que nosotros llamamos fortalecimiento 3, que se hizo fue en época de pandemia y se hizo una grilla donde los investigadores entrevistamos virtualmente a los entrevistados y entrevistadas. Ahí también teníamos estudiantes privados de libertad como miembros activos y también colaboraron, digamos, o dieron su opinión sobre la grilla que se fue armando durante varios meses en reuniones grupales. Pero no hemos hecho otro tipo de trabajo. Sí hay investigaciones como las que hizo Juan Pablo, tanto para las becas, Juan Pablo Palmieri, para las becas que fue ganando, como las becas como el trabajo final, en la que la gente alojada en la cárcel fue parte del proceso de trabajo, porque eran talleres y en los talleres se relevaba material que era parte del análisis, es decir, sobre por qué él trabajó primero sobre la educación en la cárcel y después se preguntó acerca de los que no llegan a la educación y al trabajo. Entonces, ahí la gente fue parte directa, activa en ese proceso de trabajo de investigación y esos resultados claramente sí son de gran valor. ¿Por qué? Porque yo no llego a la gente que no estudia ni trabaja, no voy a llegar nunca, ¿no? Pero ustedes sí pueden llegar a sectores de población que nosotros no vamos a llegar. Entonces, bueno, me parece que el tener estudiantes universitarios adentro de la cárcel permitiría mostrar la cárcel desde otros lugares y con otras preguntas que a las y los investigadores externos nos sería casi imposible a veces imaginar. Gracias, Analía, por tu tiempo, por la entrevista. Todavía queda la segunda parte de esta charla sobre el núcleo de investigación ESADIC, estudios sobre sociedad, acceso a derechos y cárceles. Ahora hacemos un corte y en minutos nada más regresamos con Telarañas, Voces en Libertad. Segundo bloque de Telarañas por Radio Universidad. Acordate que podés comunicarte con nosotros al 228464049. Quédate hasta las 16 que todavía tenemos mucha información para compartir con vos. Vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista con Analía Umpierres sobre el núcleo de actividades científicas y tecnológicas ESADIC. Dale. Seguinos en Facebook, telarañas.voces en libertad. ¿Dónde se publican este tipo de resultados acerca de las investigaciones realizadas? Bueno, mucho de esto está publicado en revistas online, revistas argentinas, revistas extranjeras. A mí me han invitado varias veces a publicar en revistas de Brasil y están ahí, ¿no?, en la web. Tenemos algunos libros, libros que uno se publicó por la editorial de la UNICEN, otro se publicó por la editorial de Rosario, y el último libro que compila artículos, el primero también compila artículos de varios de nosotros. El último lo publicó una editorial que es una editorial jurídica, que es la de Fabián Di Plácido, es una editorial privada, digamos, no es universitaria. Pero mayormente los artículos salen por revistas, que son revistas científicas, que evalúan el trabajo digamos, es una evaluación de pares, ciego, es decir, que el que recibe tu artículo no sabe quién sos y emite una opinión. En general es lo que requiere la academia, digamos, y la Secretaría de Ciencia y Técnica. Acabo de hacer un informe donde piden, bueno, qué publicaron, qué congresos no solo asistimos, sino ustedes diseñaron y llevaron adelante, qué becas ganaron. Entonces, digamos, para la producción y para la evaluación de los núcleos, uno de los requisitos es la publicación en revistas reconocidas, evaluadas, más que los libros en sí, ¿sí? Y después, una de las líneas que tenemos que fortalecer más es justamente la de la comunicación científica, que es más abierta a la comunidad. Hay un área que es difusión y otra que es que el contenido se convierta en un contenido accesible a quien no es de la academia, ¿sí?
Todo lo que nos venís contando y lo que venís desarrollando nos parece súper interesante. Mientras vos hablabas, yo pensaba en algo. Vos decías, estaría bueno que ustedes, como la universidad dentro del contexto, puedan llegar a esos lugares donde ustedes desde afuera no pueden llegar, ¿no? A través con la investigación y para que den otros resultados, ¿no? Y para tener otros datos reales de lo que se vive dentro del contexto. ¿Sabes lo que estoy pensando, Ana? Me parece que todavía nosotros, como estudiantes universitarios, no somos conscientes del trabajo de investigación que se realiza propiamente desde la universidad y del trabajo que nosotros podríamos realizar dentro de las cárceles. Creo que no tenemos esa conciencia todavía como estudiantes universitarios. ¿Crees que hay algo pendiente en lo que es la comunicación para que realmente el estudiante comprenda y dimensione un poquito a dónde apuntan estas investigaciones y lo importante que es realizarlas para tener datos objetivos dentro del propio contexto? Sí, claramente sí. A ver, voy a acceder a lo más fácil, que es la materia en la que yo trabajo. Nosotros proponemos un trabajo de investigación para los estudiantes privados de libertad adentro de la cárcel. Es un espacio para indagar, relevar, analizar algún ámbito específico al que acceden, y con insistencia yo digo, bueno, se lo digo a los de sede y a los de privados de libertad, este es un trabajo de investigación, esto es de ustedes, esto lo pueden publicar, esto se puede llevar a un encuentro, este puede ser una jornada. Es decir, me parece que lo que motoriza la investigación son las cátedras, básicamente. A veces la inquietud se reconoce porque a uno le llama más la atención que a otros la investigación, y a otro le gusta más la producción radiofónica, y a otro le gusta la producción audiovisual, y a otro le gusta escribir, qué sé yo. Cada quien tiene por ahí algún aspecto más ágil. Creo que son los estudiantes privados de libertad los que más habilidades pueden tener para llegar a aquello que no se puede mostrar desde otro lado. De hecho, hay varias tesis de la Universidad de San Martín hechas por graduados que estaban privados de libertad, que a nosotros nos resultan de valor para entender. Digo, yo acudo a una habitualmente, en algún momento acudí a una tesis de Ángel, el apellido es Ángel, que trabaja sobre los limpieza. Y su tesis se recibe con eso, con el mirar cuál es el papel de los limpieza en las cárceles de provincia a través de lo que él tiene a mano, que es la de San Martín. Digo, para mí fue una referencia bibliográfica su tesis, porque pude explicarlo de modo muy sencillo sin haberlo visto, ¿no? En algún momento. Entonces, creo que podríamos pensar cuál es la deuda que tenemos como, si quieren, como programa, respecto de pensar cómo incluir a los estudiantes en la investigación. Podríamos pensar hasta unas jornadas, se me ocurre ahora, digo, en este momento, unas jornadas de investigación para estudiantes privados de libertad. Digo, cuando nosotros invitamos a alguien que vaya a dar una charla, como fue al principio del año, un investigador de la Universidad de Quilmes, que fuimos a la unidad 2, recuerdo, o como cuando llegó nuestro compañero que vino a hacer esta estancia de investigación y pasó por las aulas. Digo, nosotros, o cuando fue Claudia Cesaroni, que es una docente investigadora, y fue a conversar con los estudiantes, es mostrar que se puede investigar. Por ahí lo que estaría faltando es hacer unas jornadas que tengan que ver con mostrar nuestros trabajos, si quieren, es decir, contar a los estudiantes qué hacemos desde el NAC, específico, o de otros núcleos, porque en la facultad hay varios. A veces, esto es y acá lo tengo que reconocer como una falencia general, siempre se dice esto en las reuniones, los núcleos entre sí no se tratan, no se vinculan, no sabemos qué investiga el de al lado, que está en la oficina pegada a la mía o cruzando el pasillo. Es decir, que no es un problema exclusivo vinculado a los estudiantes privados de libertad, sino que es un problema en la manera en que se desarrolla la tarea en la universidad, que es una deuda, no solo con ustedes, en general. En las clases, al menos en mis clases, yo trato de mostrarle a los estudiantes que la materia está vinculada a un núcleo, que el núcleo está investigando esto, que dentro de esto es este rengloncito que vamos a ir a hacer vinculado a nuestro proyecto de investigación. Por ahí falta la vuelta de invitarlos a una reunión donde nosotros contemos qué hacemos. Y eso se puede hacer, me comprometo a llevarlo adelante, a pensar juntos si les gustaría que hagamos una jornada de formación para qué es investigar, cómo se investiga. Hay materias que hacen eso, digamos, como alguna materia metodológica. Las metodologías están para eso, en taller 1, taller 2 de antropología, taller 3, van por ahí, qué es investigar, cómo se investiga. En comunicación,
inician con la materia de comunicación que dicta Porta, no recuerdo el nombre, Introducción a la Comunicación, si no me equivoco. Para mí esa es una materia que los ingresa a la investigación. La introducción al pensamiento científico también los ingresa a la investigación. El tema es cómo conectarlo con las temáticas, cómo llevar eso a problemas reales, ¿no? A mí me parece que es el paso siguiente que podemos dar eh, como proyectos, si quieren, de investigación y como centros, pensar cómo impulsar la investigación desde las aulas universitarias. Es algo que podemos hacer, que tenemos equipo para hacerlo y que sería no agregar más trabajo, sino, y acá ya estamos haciendo como una charla de amigos, sino pensar cómo el recorrido de la carrera aporta a la tesis. Y eso ya es investigar. Entonces, cuando yo hago este trabajo, cuando yo digo en comunicación de las instituciones y organizaciones, bueno, se metieron a estudiar, a analizar el centro de formación profesional, por ejemplo, en la 2. Bueno, ¿puede ser ese mi objeto final? Construir algunas preguntas y puedo seguir sosteniendo ese lugar para seguir trabajando en otras materias. ¿Puedo darle una vuelta a eso y pensar alguna otra pregunta en la materia siguiente o en la otra o en la otra y llegar a una práctica preprofesional que cierre? Y estoy haciendo investigación. Entonces, por ahí es tomarnos unos días para trabajar sobre estos temas con los grupos, sobre todo con los que están después de primer año, tal vez, porque sí, para el ingresante es demasiada información, pero para los que están en segundo y para adelante, esto es clave para aprovechar la carrera, digo, y a la vez descubrirse investigadores e investigadoras, obvio. Me parece que sí, que es una deuda y que se puede saldar fácilmente. No fácilmente porque sea fácil, sino que tenemos con qué hacerlo. Bueno, Ana, la verdad que muy interesante todo lo que nos fuiste contando. Creo que nos abriste un panorama nuevo con respecto a la investigación que realiza la facultad y particularmente este núcleo. Queremos agradecerte tu participación y tu siempre disposición para charlar con nosotros. Y bueno, te abro el pequeño espacio si querés dejarnos alguna reflexión final. Bueno, sí, como reflexión final me quedo con la tarea de pensar y diseñar algún tipo de dispositivo de trabajo que convenga hacia la investigación o a reconocer que el trabajo que cada quien hace a lo largo de la carrera puede ser parte de un proceso de investigación. Y que podemos empezar a hacer algunas reuniones de trabajo, algunas presenciales y algunas virtuales, vinculadas a esa temática, justamente. Por ejemplo, circular trabajos de tesis de personas privadas de libertad, por ejemplo. Hay un muchacho que está terminando un doctorado privado de libertad a través del CONICET, que es un organismo de financiamiento de ciencia y técnica nacional en San Martín. Y para nosotros ese es un norte, tener graduados y tener la posibilidad de que haya posgrados, que las personas que tienen que permanecer detenidas tengan la oportunidad de hacerlo, que haya espacios o que si salió libre pueda tener la chance de hacer un posgrado eventualmente. Entonces, para nosotros eso ha sido un norte, que en algún momento a mí no se me había ocurrido como posible, realmente tengo que decir, hasta que de pronto veo en San Martín está pasando esto y por qué nosotros no. Entonces ahí aparece, bueno, preséntense las becas, tal beca, la beca de investigación inicial, que es de la universidad, que la financia el ministerio, después aparecen las becas de... Digo, entonces hacer ese recorrido, que no todos los estudiantes de sede lo conocen tampoco, quiero decirles, no es que ustedes no conozcan, no es algo que se habilite tan fácilmente o que se promueva. Entonces, me parece que sí es una deuda aquí, empezar a trabajar. Y tenemos la suerte de, insisto, de contar con que Juan Pablo hizo esta trayectoria y puede contar cómo fue transitando esa experiencia también. Y cómo nosotros tenemos que disputarle en la universidad estos espacios, porque no necesariamente está abierta tan alegremente que las convocatorias lleguen personas privadas de libertad. Entonces necesitamos que la universidad entienda el valor de este espacio también para estos estudiantes que son tan estudiantes de derecho como los estudiantes de la sede. Los derechos son los mismos derechos, tanto para estudiar como para postularse a una beca, como para hacer carrera de investigación si uno quisiera hacerla. No es obligatorio ser investigador o investigadora, pero es un área que a veces los estudiantes en general no descubrimos hasta muy tarde. En mi caso, digo yo,
soy graduada de profesorado, después de licenciatura, después de maestría, después de doctorado. Y realmente la investigación fue muy tardío en mi carrera, porque cuando yo entré a la universidad a trabajar por segunda vez, yo quería dar clase, no quería investigar. A mí me gusta dar clase. Y en el camino fui descubriendo que era algo que me apasionaba, y además hoy digo, quisiera dejar de dar clase, quiero tener más tiempo para investigar, producir, escribir, me da mucho placer, pero lo descubrí tarde, digamos, la carrera no me lo ofreció. Entonces, me parece que es una deuda sí que tenemos como formadores, los docentes, alentar a la investigación, y como programa empezar a armar caminitos con los que ya están en carrera para que esto pueda ser más accesible para todos y todas. Todos los que quieran serlo, claro. Muchas gracias por la invitación y a disposición para cuando quieran. Gracias a vos, Ana, gracias por participar siempre con nosotros, por estar dispuesta y por todos los días aprender algo nuevo de parte de tuya y cosas que por ahí las tenemos todos los días para compartirle y se nos escapan a nosotros también. Así que a partir de ahora, bueno, hay que construir en conjunto como para que esto se pueda lograr. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós, hasta pronto. Muchas gracias, Analía. Sabés todo lo que te queremos en los centros universitarios, en contexto de encierro. Gracias por la entrevista y por ocuparte tanto de la educación y de los derechos de las personas. Analía es una amante de la educación y una luchadora incansable por el acceso a derechos, y es por eso que la valoramos y la queremos tanto. Nosotros hemos llegado al final de este programa, esto ha sido todo por hoy. Te despido a vos que estás escuchando del otro lado, te mando un afectuoso saludo y te agradezco por hacernos el aguante. Te espero la semana que viene a las 15 horas en Telarañas por Radio Universidad. Nada más, muchas gracias. Hasta el próximo Telarañas. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN.